Bienvenidos a Avance Noticias, les saluda Gisela Jiménez. Para mí es un placer estar con ustedes en cada una de las emisiones, trayéndole mucha información importante. Agradecemos también pues que usted se pueda informar con nosotros de diferentes temas, tanto nacionales como internacionales. Los invitamos a que nos siga en nuestras diferentes plataformas digitales, nos puede encontrar como Avance HD. Comenzamos nuestra agenda informativa del día de hoy. Este 28 de junio se cumple un nuevo aniversario de aquel entonces presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya Rosales, quien fue sacado por los militares en horas de la madrugada de su residencia y expulsado a Costa Rica, concretando un golpe de Estado en su contra. Tras el golpe del 2009, el gobernante derrocado y sectores populares dieron inicio a una lucha de resistencia que culminó con la victoria de la actual presidenta Xiomara Castro, esposa de Manuel Zelaya, quien ganó las elecciones generales del noviembre del 2021, y a partir del 27 de enero de este 2022, Castro se convirtió en la primera mujer en asumir la presidencia de la historia de Honduras. Y bajo este contexto, en el marco de los 13 años del golpe de Estado en Honduras y luego de andar en las calles librando una lucha que parecía perdida, hoy Libre desde el Poder conmemora el golpe de Estado. 13 años de mucha lucha, de mucha persecución, represión, cárcel, golpes, torturas, exilio. Hoy estos 13 años los conmemoramos en una forma diferente porque estamos desde el Poder, donde la situación ha estado ya cambiando con el gobierno del Libre y Xiomara Castro al frente. Entonces, el pueblo hoy tiene esperanza de cambio, que está sediento de cambio, de justicia, y eso se va a dar en este gobierno de los 4 años de Xiomara Castro. Un poco por qué se da el golpe de Estado, ¿no? El golpe de Estado se da en el marco de una consulta no vinculante para la creación de una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, ¿qué motivó a sectores militares, empresariales, internacionales a tener que hacer una acción tan violenta para evitar una constituyente? O sea, ¿por qué era tanto el rechazo de esos sectores y por qué nos metieron en una vorágine de violencia que duró 12 años? ¿Por qué se promovió en el 2009? ¿Por qué se evitó? ¿Y cómo está eso ahora en este contexto de Honduras? El presidente Zelaya ha dicho en declaraciones de que no hay ambiente para presentar una asamblea constituyente, pero creemos que espacios de debate sí lo podemos debatir y ver justamente qué significa un ambiente para la creación de una asamblea nacional constituyente. La comisionada de los Derechos Humanos, Natalia Roque, da detalles sobre el PCM que ayudará con ayudas a los mártires del golpe de Estado y señala a aquellos que están en contra de la aprobación. Es que las personas que fueron parte del golpe de Estado y de la represión y que se dieron amnistías, esas personas, porque no se puede amnistiar a los asesinos, se amnistía a las personas que fueron perseguidas. Y estas personas seguramente también se opondrán a que las víctimas de asesinatos, porque estamos hablando de personas a las que asesinaron. Aisy Jovet era un joven de 19 años que le truncaron su vida. Pedro Magdiel era un joven al que le truncaron su vida. Hay padres, hay madres que fueron víctimas. Wendy es una muchacha que salió a protestar y murió asfixiada producto de la represión y los gases lacrimógenos. Entonces, pues supongo que si justificaron el golpe de Estado, la represión y los asesinatos, también se opondrán a que se le dé un apoyo a las familias que durante más de 12 años, además no solo sufrieron la pérdida de su familiar, sino también toda la persecución y toda también la afectación económica, que ser gente estigmatizada por haber tenido una persona asesinada, un revoltoso o revoltosa,
Entonces, pues sí, entendemos que exista oposición, pero como le digo, tenemos también la claridad que todo esto se apega en el marco de los derechos humanos, en el marco de las obligaciones internacionales que tiene el Estado de Honduras, que ya ha sido sancionada por casos similares, que tenemos en este momento también casos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos ligado al golpe de Estado, entre ellos el caso de Isigobed Murillo y de otras víctimas, y que la respuesta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en todos estos casos implica la reparación económica a las familias de las víctimas, así que estamos haciéndolo todo apegada a los derechos humanos y a la legislación nacional e internacional. Son ayudas que van desde apoyo con becas, pensión en el caso de los padres y familiares de la tercera edad, que no cuenten con los recursos económicos para sostenerse por ellos mismos, apoyos en materia de salud, apoyo con créditos para obtener una vivienda, apoyo también psicológico, sobre todo porque la persecución y el asesinato deja huellas y causa estragos también en la salud y en la salud mental de la gente. Entonces, estos proyectos, al igual que todos los proyectos sociales, se coordinan a través de la Red Solidaria, del Gabinete Social, del cual somos parte, y como Secretaría de Derechos Humanos, que llevamos en conjunto con los organismos internacionales en materia de derechos humanos y los organismos nacionales un registro de las personas que fueron asesinadas en el contexto del golpe de Estado, pues estaremos también apoyando a las familias con su certificación como víctimas o como familiares de víctimas de asesinato en el contexto de la represión y la persecución. Ciudadanos indignados han demostrado su descontento con el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, colgando mantas en señal de protesta en varios puntos de la ciudad capital, ante las promesas de campañas incumplidas luego de 6 meses en el poder del Partido Libre. Entre las consignas que se pueden leer resalta la exigencia de derogar el pacto de impunidad, las promesas incumplidas de tener los combustibles más baratos de Centroamérica y además la reducción del 15 al 12% del impuesto sobre la venta, todo acompañado del hashtag Nos Mintieron. De esta manera, pues amaneció la capital pues con estas mantas o estos rótulos en diferentes partes de la ciudad capital, pues cuestionando las promesas de campañas del actual gobierno. El Colegio de Periodistas de Honduras faculta a un equipo de abogados para que presenten recursos ante leyes y reformas que atenten contra la libertad de expresión. Asimismo, advierten que denunciarán al Estado hondureño ante organismos internacionales por la muerte de más de 90 comunicadores sociales que ya van por 2 décadas, que continúan en la impunidad. Así pues, informa el presidente del Colegio de Periodistas, Osman Reyes. Hemos creado este equipo para defender las garantías individuales. Es así que estamos facultando a este equipo de connotados profesionales del derecho para que en representación del Colegio de Periodistas de Honduras interpongan todos los recursos necesarios ante aquellas leyes, reformas y otras que vengan a limitar derechos individuales de la población en general, como la libertad de expresión, la libre emisión del pensamiento y también la libertad de prensa. En esta misma fecha hemos instruido a este equipo de profesionales del derecho para que acudan a las instancias internacionales a denunciar al Estado hondureño por la muerte de más de 90 comunicadores que por 2 décadas su muerte sigue impune. Asimismo, y ante la falta de interés que se ha demostrado en el Congreso Nacional de despenalizar los delitos contra el honor, vamos a ir ante instancias internacionales. También anunciamos que este equipo legal defenderá judicialmente a los periodistas que en el ejercicio de su profesión sean enjuiciados. Con esto, nunca más un periodista hondureño estará en indefensión. Y para concluir, los abogados irán a las instancias nacionales e internacionales para denunciar la campaña.
Un hombre estuvo a punto de perder su brazo luego de ser mordidos por un león en el zoológico del Picacho Rosy Walter de Tegucigalpa. Según testimonio de personas presentes, el hombre buscó la manera de provocar al felino, el cual lo terminó atacando ferozmente. El hombre tuvo que ser hospitalizado por la gravedad de las heridas. Personal del Parque Nacional indicaron que Simba, el león, se sintió amenazado y por eso atacó al hombre, que irrespetó el perímetro para acercarse al animal a querer acariciarlo. Varias personas heridas en un tiroteo contra un autobús rapidito. El hecho ocurrió en la colonia Los Pinos, en la capital. Hasta el momento se desconocen los motivos del atentado. 2 personas que resultaron heridas fueron trasladadas al hospital. Las demás se encuentran estables, informaron las autoridades. Con 5 programas que consisten en diferentes proyectos, será con lo que arrancará la Secretaría de Infraestructura y Transporte, tales como el programa de 0 baches en 3.200 kilómetros, manifestó la máxima autoridad de este ente gubernamental, Mauricio Ramos. Accidentes provocados por estas 12 particularidades. Vamos a un programa fuerte de preservación de puentes. Todos los años, en cada invierno nos están cayendo 2, 3 puentes, 4 puentes, y cada valor de ese puente, de esa obra, que es el valor, es la obra más valiosa que tiene el Estado de Honduras en su inventario, de sus 1.200 puentes. Cada vez que se cae un puente, pensemos, señores, en que estamos perdiendo, el Estado de Honduras está perdiendo entre los 20 y los 70 millones de lempiras, y además hay que volverlos a hacer. Vamos a un programa de derecho, de limpieza, de derecho de vía, y además a dar mantenimiento a la red secundaria no pavimentada. Esos son los 5 programas que manejaremos. ¿Los fondos que se van a destinar? ¿Cuánto presupuesto? Tenemos 2.900 millones para darle ejecución a estos 5 programas. Mire, de parte del gobierno del pueblo, en el marco de estos 13 años del golpe de Estado, más que una celebración estamos conmemorando en primer lugar la memoria de aquellos hombres y mujeres, aquellas niñas que fueron asesinadas, que se les violentaron sus derechos por el simple acto de oponerse al rompimiento del orden democrático. Pero también estamos rescatando la memoria histórica. Durante 13 años, mediante el Frente Nacional de Resistencia Popular, mediante el Partido Libre, se realizaron acciones, ¿verdad?, para no olvidar estos hechos. Pero el Estado nunca reconoció la vulneración que se le hizo al pueblo hondureño, pero también al expresidente Manuel Zelaya, quien, siendo un presidente legítimo, fue sacado abruptamente de su cargo, y de esta casa presidencial en la cual hoy nos encontramos. El volver de los pueblos en Honduras, pero también en otros países de América Latina, está siendo hoy por hoy un fenómeno de actualidad. Ustedes pueden ver en Colombia cómo están volviendo los pueblos, y eso es lo que queremos conmemorar en el marco de estos 13 años, la memoria histórica, pero también la gesta de un pueblo que en resistencia fue valiente y actuó contra una dictadura que se instauró en el país. En nuestra nota económica, el economista Julio Raudales asegura que algún sector del país será sacrificado para subsidiar energía. Bueno, siempre la preocupación es que cuál va a ser el sacrificio, ¿no? Hay que recordar que los recursos del gobierno siempre son escasos y que lo que el gobierno aplique a un sector se va a ver reflejado en una disminución en otro sector. La pregunta es, ¿qué sectores vamos a sacrificar? ¿Vamos a sacrificar la educación? ¿Vamos a sacrificar la salud? ¿Vamos a sacrificar la infraestructura adecuada para fomentar la producción? Yo no me opongo a que en este caso de emergencia, de calamidad que se está dando debido a la situación de los combustibles en el mundo, pues se tomen medidas como estas, pero creo que es fundamental que estas medidas se tomen en paralelo con elementos estructurales que puedan cambiar la realidad del país y que lo vuelvan más potente frente a futuras crisis internacionales que se puedan dar, ¿no? Y, por suerte ya se anunció por parte del asesor presidencial Zelaya que no se va a dar este incremento que se había anunciado, que era del 12.5%, lo cual evidentemente tiene un impacto muy fuerte en la economía de los hogares hondureños.
Sin embargo, repito, es importante que los cambios y las políticas estructurales puedan ser el elemento fundamental para generar mayor gobernanza futura, es decir, para generar gobernanza de largo plazo. Se puede paliar momentáneamente con las medidas que se están tomando, pero sabemos que esto no puede sostenerse en el tiempo y que hay que generar los cambios adecuados para que la economía del país sea más resiliente frente a los posibles problemas que puede enfrentar en el futuro. ¿Se podría tomar decisión más adelante, tomando en consideración todos los impactos económicos que ha tenido el mundo y especialmente el mundo? Sí, sobre todo porque hay bastante incertidumbre en el país y esto hace que los empresarios, que son los que al final generan la riqueza, pues puedan verse limitados en sus posibilidades y decidan pues no gastarse su dinero en agrandar sus plantas o en generar nuevos negocios, ¿no? Esto definitivamente lo que puede generar es mayor pobreza en el país y hay que tratar de evitar con buenas políticas públicas, con políticas sanas, que esta situación se vaya a dar. Las condiciones climáticas para este día nos informa el pronosticador de turno de Senaos Copeco. Hola amigos, las condiciones del tiempo para hoy martes 28 de junio. Queremos decirle que se mantiene el ingreso de humedad que viene desde el Caribe y también desde el Océano Pacífico, generando condiciones de lluvias y chubascos acompañados de actividad eléctrica, especialmente para la región centro, sur y suroriente del territorio nacional. El resto de las regiones tendremos algunas precipitaciones de carácter débiles. El oleaje para el Caribe estará de 1 a 3 pies y en el Golfo Fonseca estará de 2 a 4 pies. Ahora los dejo con las temperaturas. Un nuevo fenómeno natural estará ingresando al territorio hondureño en el próximo fin de semana. Se trata de una posible tormenta tropical Bonnie que estará pues haciéndose sentir el sábado por la tarde hasta el domingo. La posible tormenta tropical Bonnie impactará en Nicaragua el fin de semana y afectará con lluvias fuertes en Honduras, concretándose en Colón, gracias a Dios, y el norte de Olancho. También afectará en Choluteca, Valle y El Paraíso, informaron las autoridades de Copeco. La portavoz del Instituto Cardiopulmonar, el Tórax, nos da a conocer que en las últimas horas no se han reportado fallecimientos a causa de la COVID-19, pero menciona la portavoz de ese centro asistencial, Mía Carvajal, que la UCI se encuentra totalmente llena. Martes 28 de junio del 2022, estamos actualizando en este momento la información relacionada con los casos COVID-19 desde el Instituto Nacional Cardiopulmonar, el Tórax. El día de hoy, en un informe de 24 horas, damos a conocer que tenemos 0 personas fallecidas, un alta médica registrada y 5 pacientes hospitalizados, de los cuales 4 de estos pacientes son del sexo femenino y un paciente del sexo masculino. De estos 5 pacientes, tenemos 2 pacientes registrados con un esquema completo de vacunas, un paciente con el esquema incompleto y 2 pacientes con esquema desconocido de vacunas contra COVID-19. 100% de ocupación de sala de cuidados intensivos en este momento, y a partir del día de hoy 28 se aperturarán 5 cupos más para tener un total habilitado de 10 espacios disponibles en la unidad de cuidados intensivos debido a los requerimientos que se han dado en estos momentos con el incremento de casos. Recuerde, pueblo hondureño, sigamos cumpliendo el protocolo de bioseguridad. Estamos viendo que ha habido un alza de los casos COVID-19 en estos momentos, centros de triaje totalmente llenos, traslados a nuestro hospital y a otros centros asistenciales de referencia. Recuerden el uso de la mascarilla, la aplicación de gel desinfectante cuando estemos fuera de nuestros hogares, el distanciamiento personal es muy importante, no asistir a lugares donde no se cumple el protocolo de bioseguridad o simplemente haya mucha aglomeración de personas.
estamos viendo estos casos. Por el hondureño recordemos que tenemos adultos mayores, personas también con enfermedades preexistentes que siempre siguen siendo grupo vulnerable. Completemos el esquema de vacunas, esto es muy importante y recuerde, hágalo por usted, hágalo por su familia, hagámoslo todos por Honduras. Ante el aumento de casos de la COVID-19, abarrotada se encuentra la sala de emergencia del Instituto Hondureño de Seguro Social en la capital por pacientes afectados de COVID-19. De igual manera, también totalmente abarrotada se encuentra el triaje instalado en el Centro Cívico Gubernamental. El médico en primera línea del Hospital Escuela César Arita recomienda a la población no bajar la guardia contra la COVID-19, ya que se están experimentando un incremento considerable de esta mortal pandemia. Soy médico que labora en primera línea del Hospital Escuela. Como sabrán, en este momento hemos tenido un repunte significativo en cuanto a los casos por COVID y en gran medida se debe al relajamiento que tiene la población en cuanto a las medidas preventivas de seguridad y también a esa falta de disposición a querer inmunizarse. Como sabrán, si tuvimos una baja en cuanto a los pacientes hospitalizados en las diferentes unidades de salud, se debió en gran medida al efecto positivo que ha generado la vacuna en la población. Como sabrán, esto genera anticuerpos que nos permiten combatir de manera efectiva esta terrible pandemia. En estos momentos hay un gran porcentaje de la población que no ha sido inmunizada y que es la que está más expuesta a la enfermedad. Es por ende que exhortamos a la población a que por favor complete su esquema de vacunación, ya que los anticuerpos no son perennes en nuestro organismo y va a haber un momento que vamos a estar desprotegidos al estar frente a esta enfermedad. Tenemos ahorita un aumento también de personal de salud contaminado, tanto médicos como licenciados de enfermería se han contaminado en gran medida y esto es debido a la exposición que mantienen día con día, pero esto es secundario a la relajación que hemos tenido en las medidas de bioseguridad y a ese bajo porcentaje en cuanto a la inmunización, cuanto a la primera, segunda y tercera dosis. Entonces, por favor, a la población en general, exhortamos a completar a cabalidad lo que es su esquema de vacunación y no bajar las manos en cuanto a las medidas preventivas y de bioseguridad. Entre otros temas, el comisionado del INPREMA, Héctor Díaz, asegura que existen 6.000 millones de lempiras para financiar deudas de maestros. Bueno, la buena noticia es que hace 6 meses aproximadamente que empezó este nuevo gobierno, teníamos dificultades en el instituto para lograr una buena interacción con las organizaciones magisteriales, con los jubilados del instituto, y eso era una situación que tenía en precario la institucionalidad del INPREMA. Cuando nosotros llegamos nos dimos cuenta de esas dificultades que habían, comenzamos a platicar con ellos y nos dimos cuenta que uno de los grandes factores que estaba obstaculizando esas buenas relaciones era que los colegios magisteriales no sentían que el instituto fuera una respuesta a las necesidades de servicios y beneficios que el instituto debe dar, y uno de ellos es el crédito. Indagamos cuál era el problema y el problema era una excesiva tasa de interés. El instituto estaba por encima del mercado de las tasas de interés bancario incluso, y no digamos del cooperativo, y esto no era correcto dado que los fondos del instituto estaban en la banca nacional, pero estaban ganando intereses muy bajos, pero a los docentes sí se les cobraba intereses altos. Decidimos cambiar, decidimos hacer un nuevo reglamento de préstamos para poder beneficiar a los docentes. Hemos estado haciendo análisis muy importantes para ese tema hasta que llegamos a las tasas más favorables que podríamos dar. Estas podrían haber sido más favorables, sí, pero no pondrían en riesgo el fondo. Por lo tanto, decidimos tasas que, siendo más favorables para los docentes, no pusieran en riesgo el fondo, y hemos llegado al 13% para créditos personales y al 9.5% para créditos hipotecarios, además de mejoras en el crédito de autos y mejoras en el crédito de emprendedores, que probablemente van a rondar el 12%. En este momento tenemos enlistados para el proceso de crédito, porque esa es una de las nuevas modalidades que estamos usando, que estamos haciendo citas para que los docentes no vengan por un crédito y tengan que estar haciendo largas filas, sino que ya tengan su cita lograda, y tenemos 10.500 maestros en cita
para para refinanciar 3.500 millones de lempiras y crédito nuevo tenemos 2.800 millones, eso ronda los 6.000 millones de lempiras. Merlin Eguigure, de la organización de Visitación Padilla, lamenta el incremento de asesinato de mujeres que en su mayoría se encuentran en un 95% de impunidad. Hasta la fecha se reportan 147 mujeres asesinadas. Lamentable como siempre, cada vez que una mujer pierde la vida debemos lamentar y decir que Honduras está de luto. Le demandamos en este caso al Ministerio Público el fortalecimiento de las unidades de investigación que tienen la responsabilidad precisamente de hacer ese proceso para que no queden en la impunidad los casos. Y a las autoridades en general mayor diligencia, mayor compromiso para erradicar en el corto plazo este problema de la vida del país. Siempre decimos que el 95% está en la impunidad, esperemos que con este gobierno las cosas cambien y se pueda fortalecer este tema. 43 mujeres en lo que va del año 2022. La Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural presentará requerimiento fiscal por el delito de incitación a la discriminación en contra del pastor evangélico Roy Santos. Así lo confirmó el Ministerio Público en el marco de la Operación Némesis 6. Propietarios y conductores de automóviles de la ciudad de La Ceiba cerraron el paso en el puente sobre el río Danto de la CA 13 en protestas porque no están de acuerdo con el aumento del 100% de la tasa vehicular municipal aprobada por el alcalde y su corporación. La Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas ha dado captura en la CA5 a la altura de Ciguatepeque a un miembro de la pandilla 18 vinculado al cobro de extorsión. Al momento de la detención se le decomisó dinero efectivo producto de la acción ilícita del cobro. Operación de vigilancia y seguimiento en el municipio de Ciguatepeque sobre la carretera CA5, un equipo de investigación de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas en coordinación con un equipo de fuerzas especiales le dieron detención a un miembro activo de la estructura criminal Pandilla 18 por suponerlo responsable de cometer el delito de extorsión. La persona detenida responde al nombre de Ronnie Moisés Vázquez Álvarez, de 25 años de edad, conocido en el mundo de las pandillas con el alias El Bigote. Al momento de la detención a esta persona se le logró decomisar dinero en efectivo producto del cobro ilícito de la extorsión. Inmediatamente va a ser remitido a la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado FESCO por suponerlo responsable de cometer el delito de extorsión en perjuicio de varias personas que estaban siendo víctimas de amenazas e intimidación. Sí, esta persona ya contaba con antecedentes penales por haber participado en otros ilícitos anteriormente. Entre ellos estuvo recluido 5 años en la Penitenciaría Nacional de Támara por el delito de tráfico de drogas. También fue recluido por cometer violencia familiar y tenencia de drogas. En el momento de la detención se le logró decomisar dinero en efectivo producto del cobro de la extorsión. A continuación le presentamos las noticias internacionales. Asciende a 50 los migrantes muertos por asfixia debido a un golpe de calor en la parte trasera de un tráiler de San Antonio, Texas. Se confirma que hasta ahora se han identificado a 2 hondureños entre las víctimas, aunque el proceso no ha finalizado. El canciller mexicano Marcelo Ebrard informó que entre los 50 migrantes encontrados muertos en este contenedor están 22 mexicanos, 7 guatemaltecos y 2 hondureños, y 19 están aún sin identificar por el momento. Tras la confirmación de que hay 2 hondureños fallecidos entre los 50 migrantes encontrados, el canciller de la República de Honduras, Eduardo Enrique Reina, anunció que se harán todas las diligencias para la identificación científica de las víctimas. La Organización Mundial de la Salud notificó la mayor parte de los casos de viruela del mono son en Europa. Asimismo, el organismo indicó que el brote no constituye emergencia sanitaria alguna de alcance internacional.
Al menos 51 internos murieron en un amotinamiento en una cárcel de Colombia en uno de los peores incidentes de violencia en la historia reciente en la prisión del país sudamericano. Así lo informó el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. Presos de la cárcel de Tuluá provocaron un incendio que deja hasta el momento 51 muertos y 24 heridos, entre ellos 2 guardias penitenciarios. 49 fallecieron en el momento de la tragedia y 2 en el hospital. Un preliminar que se está manejando por parte de la guardia es que hubo una riña entre ellos mismos. Se atacaron con objetos contundentes, 2 privados de la libertad se estaban agrediendo. Posiblemente pudo haber heridas con armas blancas artesanales, como son los cepillos de dientes que ellos mismos utilizan. Y estamos verificando exactamente qué fue lo que pasó. El pabellón número 8 tenía 160 privados de la libertad entre sindicados y condenados, de nivel medio de seguridad, porque la cárcel es de mediana seguridad, y en estos momentos estamos haciendo las verificaciones pertinentes exactamente de las hipótesis y supuestos de lo que sucedió. Hasta aquí la información por el día de hoy. Como siempre, agradecemos su fiel sintonía y no se despegue de la programación de Avance.